Hola, suscriptores y lectores de La Nación. Bienvenidos a esta entrevista con la doctora Argentina Artavia, profesora de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Con ella estaremos hablando sobre el impacto de de las acciones en Venezuela, de toda esta, bueno, usted ya nos dirá intervención, extracción, usted nos dirá su análisis y sus repercusiones desde luego en la región y en Costa Rica, que es lo que nos interesa más, digamos. Eh, bueno, para empezar, doctora, quisiera que nos diera su visión de cuál es el significado de esta acción para América Latina y el mundo, primeramente. Lo que tenemos que plantearnos inicialmente es que no es un acontecimiento sencillo de analizar, porque tiene muchas aristas. Y dependiendo del lugar de donde se inicia el análisis, entonces así se pueden ir empezando a medir las consecuencias que tiene este acontecimiento. Si lo vemos desde el punto de vista del orden y la estructura del sistema internacional, podríamos decir que hubo una violación a esa regla de juego que desde finales de la Segunda Guerra Mundial la misma potencia, los mismos Estados Unidos impulsaron, estructuraron, reformularon para el mundo con el propósito fundamental de mantener la paz y la seguridad internacionales. Bajo esa línea, hay unas reglas que llaman a la no intervención en los asuntos internos de los otros estados, a respetar la soberanía, a respetar también en los procedimientos y las reglas que asumen que cada uno de los estados, como actores internacionales, debe respetar en el escenario internacional. Bajo esa línea, lo que vimos el fin de semana pasado fue precisamente la transgresión de las reglas de ese orden internacional que desde 1945 ha regido con altos y bajos el mundo contemporáneo. Si lo vemos desde el punto de vista de un régimen que en los últimos 15 años ha ido endureciendo la relación con el pueblo venezolano, que hemos sido también, que hemos atestiguado los distintos informes de organismos internacionales de derechos humanos, esa misma estructura del sistema internacional, que ha habido informes de violaciones a los derechos humanos, de represión, de restricciones también a libertades y garantías individuales y colectivas, podemos ver también, no justificado, pero sí al menos poder entender el por qué la captura y extracción del todavía presidente Maduro podría ser justificado por los Estados Unidos como una acción legítima. Entonces tenemos dos niveles, podríamos decir, o dos áreas desde las cuales se puede entender o tratar de comprender los acontecimientos. Y quiero ser enfática también que el hecho de condenar la intervención de los Estados Unidos en Venezuela no significa bajo ninguna circunstancia que se defienda o que se respalde a lo que estaba haciendo hasta hace muy poco tiempo el presidente Maduro. Condenar la extracción no significa avalar el comportamiento del presidente Maduro, que había violentado ya desde hacía mucho tiempo las garantías y las libertades individuales y colectivas. Ahora, muchos hablan precisamente de que hay un nuevo orden, ¿verdad? O sea, de que digamos que ahora se puede manejar la política internacional o las potencias de cara a a sus zonas de influencia de esta manera. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cree que hay este nuevo orden o lo que reina es la incertidumbre? Desde la primera administración del presidente Trump ya se vislumbraba un cambio en el orden internacional. No hemos todavía no nos hemos movido todavía a un nuevo orden, pero sí tenemos un orden en crisis sobre todo porque los principales protagonistas de ese orden internacional, de sostenerlo y de alguna manera de utilizarlo también en su beneficio para salvaguardar sus intereses, han sido los que principalmente han provocado su desestabilización.
Y me refiero no solamente a los Estados Unidos, sino también, por ejemplo, a Rusia, ¿verdad? Cuando, a pesar de que estas reglas y estas normas del sistema internacional prohíben el uso de la fuerza, prohíben también el irrespeto a la soberanía de otros estados, lo han hecho. El caso de Ucrania es un tema, el caso de Estados Unidos, primero, en los primeros meses de su segunda gestión, el presidente Trump habló con mucha dureza sobre recuperar el Canal de Panamá. Esta intervención en Venezuela también lo señalan. Entonces, estamos en presencia de un orden internacional que está en crisis, que se ha ido desestabilizando, que se ha ido fisurando, producto justamente de esos principales actores internacionales, pero que todavía no ha desaparecido. O sea, hay un orden internacional que todavía prevalece, como le decía hace unos minutos, con altos y bajos, con circunstancias que a veces son negativas o desesperanzadoras, quizás sería el término más adecuado, pero que en otros momentos también ha dado señales eh, de generar esperanza en que esa paz y esa seguridad todavía son un propósito por alcanzar por la comunidad internacional. Ahora, mucho se habla de esto de el derecho, de la violación al derecho internacional, de la violación a la soberanía, pero esto cómo, digamos, cómo impacta a otros países, eh, porque, o sea, se dice eso y a lo mejor de la forma más práctica es, bueno, quitamos el tirano, ¿verdad? De que estaba oprimiendo a Venezuela. Y bueno, esa es la práctica, pero, y lo otro es, pareciera que es una violación a un papel, ¿no? O sea, pero ¿cómo se traduce eso o cómo impacta a los demás países de, no solo de la región, sino del mundo, ¿no? Lo que sucedió el fin de semana genera alertas, ¿verdad? Estas banderas rojas, este cruzar una línea roja que hasta hace muy poco tiempo nadie se atrevía a cruzar. Ese respeto al orden y al derecho internacional en el que se asume que el comportamiento de los estados está regido por esas leyes y esas normas, no solamente de carácter, se supone que obligatorio, ¿verdad? La prohibición del uso de la fuerza sobre todo, sino también que se esperaba, ¿verdad? Ese comportamiento fuera respetado por todos. Lo que sucedió el fin de semana pasado genera alertas. ¿Por qué? Porque no es solamente decir, sino hacer. Y ese pasar del discurso a la acción es lo que preocupa, sobre todo por la justificación que se utiliza. Vea que en los primeros momentos de la captura del presidente Maduro se arguyen una serie de justificaciones de carácter legal que derivan de órdenes judiciales del distrito de Nueva York, de la Fiscalía de Nueva York, en la que se plantea que el presidente Maduro ha violentado esas reglas del orden internacional respecto a categorías como narcotráfico, liderar un grupo terrorista y narcotraficante que luego rápidamente esa causa fue retirada porque no tienen cómo justificarla, y sobre todo la categoría de terrorista y poseedor de armas que en los Estados Unidos son prohibidas. Entonces, la interrogante o la duda que se plantea acá es cuáles son las causas que podrían utilizarse para eh, capturar o para condenar a algún otro, a algún otro líder de otro país que en América Latina pueda contraponerse a lo que es llamado el interés por la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y digo América Latina y me refiero a América Latina específicamente porque estamos a unos días de que se cumpla el segundo año el inicio del segundo año del mandato del presidente Trump. Y justamente al inicio de su mandato, él hacía referencia a recuperar esa imagen y esa influencia de los Estados Unidos en una zona que ha considerado su patio trasero, ¿verdad? Que ha sido considerada además su área de influencia directa, que es el hemisferio occidental. Y desde ahí, entonces, la justificación
para poder llevar adelante cualquier acción que considere necesaria para resguardar su seguridad y su soberanía, sus intereses en la región, eh, lo dijo no solamente el presidente Trump, sino también lo dijo el secretario de Estado Marco Rubio, que van a hacer todo lo que sea necesario para, no solamente para recuperar esa influencia, sino para fortalecerla, para hacerla más sólida y que a nadie en ningún lugar del mundo le quede duda de que esta zona es zona de influencia y de interés para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Una prueba de eso, además, es que el presidente Trump, minutos después de haber asegurado la captura, la extracción y la captura del presidente Maduro, haya hablado sobre todo con el interés de los Estados Unidos por salvaguardar los yacimientos petroleros y el acceso al petróleo de Venezuela. En ninguna parte de su mensaje fue mencionada la palabra democracia, tampoco fue mencionada la palabra transición democrática, ni tampoco la recuperación de los derechos y las garantías del pueblo venezolano. Únicamente se hizo referencia a lo que son los intereses de los Estados Unidos por el petróleo venezolano. Sí, además de eso, también empezó a hablar de distintos países, ¿no? México, Sí. Cuba, Nicaragua, Colombia, que ayer tuvieron una llamada. Y perdón la interrupción, pero esa es, para continuar con la línea, creería yo que esa es, cuando le hablaba de líneas rojas, de esas banderas de alerta, ¿verdad? Esas llamadas de alerta, eh, y le hablaba de cuál es la justificación que pueden utilizar los Estados Unidos para enfrentar o confrontar a quienes se oponen a esa línea de los Estados Unidos hacia la región. Lo hizo con Panamá, lo hizo con Cuba, lo hizo con México, con Colombia, con Brasil en su momento también. O sea, ha tenido en sus distintos mensajes desde el momento en que asumió el poder por segunda oportunidad, ese recordatorio que los Estados Unidos van a privilegiar primero sus intereses, primero su seguridad nacional y los que son aliados. Tienen que entender también no solamente el discurso, sino las acciones que podría emprender con justificaciones diversas. Aquí valga recordar, por ejemplo, que la etiqueta terrorista es una categoría política y no jurídica, porque no hay ningún pacto, ninguna convención, ni ningún acuerdo internacional que defina quiénes podrían ser terroristas o no y cuáles podrían ser las implicaciones jurídicas o legales que podría tener el concepto. Es un término político que deriva de una definición que hace el gobierno de los Estados Unidos luego del ataque de las Torres Gemelas. Entonces, creo yo que aquí estamos en un momento muy delicado en la política internacional, que la diplomacia de nuestros países latinoamericanos se enfrentan a enormes desafíos, porque no es fácil confrontar a la potencia, no es fácil tampoco porque no se tienen los recursos, ya no solo militares, sino políticos, teniendo en cuenta además que o sea, que nuestros países son economías absolutamente dependientes de los mercados norteamericanos. Sí, ¿cómo cree que funcionará entonces a partir de ahora? Porque no es lo mismo el discurso, incluso Maduro lo sabía, que Estados Unidos amenazaba y como que no lo creía, ¿no? Marco Rubio lo dijo después, o sea, ya ahora saben que pasamos de, como lo decía usted, de hablar a la acción. ¿Cómo cree que funcionará eso a partir de ahora en los países que tenemos más cerca? Lo que hay que entender acá también son cuáles son los intereses que tienen los Estados Unidos, específicamente con respecto al petróleo venezolano. Vea que no hay ningún cambio, a pesar de que hubo esa extracción y captura del presidente Maduro, la estructura del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela sigue exactamente igual. La vicepresidenta Delcy Rodríguez es hoy la presidenta a cargo del gobierno, así se nombró.
señalando que el presidente sigue siendo el presidente Maduro, pero las estructuras de las Fuerzas Armadas, del aparato del Estado venezolano sigue siendo el mismo, siguen estando ahí. Eso refiere entonces a un interés de los Estados Unidos de tener acceso a un esquema que controle internamente las acciones normales, cotidianas del gobierno venezolano y que no le impida tener acceso a ese petróleo. Por eso es que han hablado de una agenda de cooperación que vamos a ver cómo se deriva en qué deriva en las últimas, en estos próximos días. Eso entonces debería también llamar la atención al resto de países latinoamericanos para que en primer lugar empiecen por identificar con claridad cuáles son sus intereses, no solamente los intereses nacionales, sino la manera en la que pueden coordinar con los Estados Unidos. Y aquí haría yo un llamado también a esa claridad con que los países latinoamericanos deben comportarse en un escenario internacional que es complejo, en donde la potencia hegemónica, que sobre todo nos impacta directamente por la zona del mundo en la que estamos, eh, pasa o por la subordinación o por un margen de autonomía que les permita también asegurar sus propios intereses. Y creo que aquí América Latina ha dado muestras con distintos actores y distintos estados latinoamericanos de saber navegar por aguas convulsas. No es la primera vez que América Latina se enfrenta a un gobierno de los Estados Unidos con intereses no solamente imperialistas, sino también expansionistas. Los años 70 en América Latina fueron uno de los mejores ejemplos de gobiernos que, amparados por y respaldados por el gobierno de los Estados Unidos, desarrollaron gobiernos y dictaduras militares. Em, pero también es cierto que ha habido otros momentos en donde América Latina ha sabido coordinar esfuerzos regionales para poder salvaguardar no solamente intereses regionales, sino también nacionales. México es un buen ejemplo de cómo ha sido coordinar con los Estados Unidos. Esa frontera con la potencia no es fácil, pero la presidenta Sheinbaum ha sido muy clara en que se puede coordinar, se puede trabajar conjuntamente respetando la soberanía de cada uno de los países. Y ese es el llamado, creo que debería prevalecer en cada uno de los países latinoamericanos. Sé que es más fácil hablar como profesora universitaria o en algún otro espacio en el que no tenemos que tomar directamente las decisiones, pero creo que los gobiernos de los estados se deben a sus pueblos y que no deben de poner en riesgo esos intereses nacionales ni tampoco el bienestar de su ciudadanía. Sí, ¿cree usted que habrán más intervenciones o cree que hay ese margen de maniobra que puede tener la presidenta de México, por ejemplo, o el presidente de Colombia ayer, digamos? Sí, las amenazas son claras, ¿verdad? Las advertencias son claras. El presidente Trump ha señalado con mucha claridad, por ejemplo, que en el caso de Venezuela esperan esa actitud colaborativa de la señora Delcy Rodríguez y que en caso de no hacerlo podrían echar mano a una segunda acción militar en caso de ser necesario. El riesgo existe porque estamos en presencia de un presidente de los Estados Unidos que ya ha dicho que eh, lo más importante es la fuerza, no las leyes. Y estamos frente a una personalidad de un presidente de los Estados Unidos que a veces es voluble, que a veces es predecible en el sentido de que cuando señala algo, está empeñado en lograrlo. Estamos también en presencia de un presidente de los Estados Unidos que ha señalado, no desde ahora a cargo de la presidencia, sino incluso desde su campaña electoral, que iba a privilegiar los intereses y la seguridad de los Estados Unidos, y eso es lo que está haciendo. Entonces, podría ser
que frente a otros países latinoamericanos no se llegue a una confrontación o a una intervención como fue en el caso de Venezuela, porque hay otras condiciones que hacen distinto el caso de Colombia, por ejemplo. No hay un contexto interno como sí lo es en el caso de Venezuela. México tampoco, para mencionar dos, o Brasil, por ejemplo, son una especie de actores regionales, perdón, que tienen otra serie de condiciones que no tiene Venezuela. De alguna manera también el caso venezolano en los últimos 10 años, por lo menos, ha habido todo un proceso, digamos, de aislamiento diplomático que hacía que muy pocas personas hoy se atrevan a defender al gobierno o al régimen de Maduro, cosa que sí es mucho más fácil de tener o de conseguir en el caso de Colombia, Brasil o el mismo México. Ahora, desde el punto de vista, bueno, ya cambiándolo un poco el foco, desde el punto de vista de Costa Rica, eh, ¿cómo ve usted que ya sabemos que las crisis en Venezuela, Cuba y Nicaragua repercuten en el país, ¿verdad? Por la migración, hemos visto las últimas crisis que han tenido estos países y los migrantes en las calles de Costa Rica. Eh, ¿Cómo ve usted esa perspectiva? ¿Es así o no cree, pues, digamos, de llegarse a desestabilizar estos países que pudiera ocurrir este escenario o no? Dos escenarios. Dos consideraciones que hay que hacer al respecto. Lo primero es la relación histórica tradicional que ha tenido Costa Rica con respecto a los Estados Unidos. Em, una relación de amistad. eh, es uno de los socios principales de los productos nacionales de exportación. Y eso entonces también tiene implicaciones necesariamente para lo político. Y hago esta referencia específica a esta relación porque mucho de lo que vamos a ver con las candidaturas presidenciales ahora de cara al proceso electoral, las elecciones en unas pocas semanas, en donde se va a escoger a la presidencia de la República, tiene que pasar por considerar eso. ¿Cuál es el rol o el papel que quiere jugar Costa Rica en este escenario internacional con las condiciones que está provocando el presidente Trump y los Estados Unidos, y también con el resto de actores internacionales? Costa Rica ha sido natural e históricamente un país de acogida de población migrante. Ha sido un país que se ha caracterizado por respetar el derecho internacional, confiar en el derecho internacional y la resolución pacífica de conflictos. Ha sido un país también que promueve la paz y el desarrollo de las naciones, eh, que, eh, que su comportamiento internacional ha sido siempre de llamar precisamente al orden, a la paz y a la seguridad internacionales. Eso hizo, por ejemplo, el pasado 6 de enero en la Asamblea Extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, en la que la embajadora alterna ante la organización hacía precisamente ese llamado. Entonces creo que el papel de Costa Rica debe seguir siendo ese, llamar a lo mejor de los esfuerzos de la comunidad internacional para, para seguir por la vía de la paz y de la resolución pacífica de conflictos, trabajando en esa línea, buscando la cooperación internacional, y en el caso de los Estados Unidos también lograr tener una relación cálida, una relación respetuosa con respecto a lo que son los intereses nacionales, sabiendo que Costa Rica juega un papel importantísimo en la región. Como le decía, es un país de acogida siempre. Hay décadas y décadas de recibir no solamente ahora en los últimos años a población venezolana, también colombiana, argentina, chilena,
en distintos momentos en que esos países han tenido también serios problemas a lo interno, políticos internos, y han buscado refugio en Costa Rica. Algunas personas se han quedado acá y son parte de esta comunidad que llamamos Costa Rica, pero también hay otros que lo utilizan de paso para buscar mejorar sus condiciones de vida. Ese es Costa Rica y yo me atrevería a decir que lo que se espera un futuro gobierno a partir de mayo de este año, sea que continúe por esa línea, manteniendo los principios de política exterior, de respeto a los otros estados, de mantener la paz y la seguridad internacionales. Ese es el papel que Costa Rica debe jugar. No manifestarse a favor o en contra, porque aquí lamentablemente, aun cuando algunos me quieran, aquí no hay buenos o malos, no hay villanos o héroes. Aquí hay pueblos que dependen de los gobiernos de sus países para lograr obtener paz, para obtener desarrollo y crecimiento económico que beneficie a sus poblaciones. Si las personas tienen en sus países las condiciones necesarias para desarrollarse, no tendrían la obligación de emigrar, de buscar en otros países lo que no obtienen en los suyos. Entonces creo que Costa Rica puede ser ese protagonista, como lo ha sido en otras oportunidades, de hacer ese llamado a la comunidad internacional para que vuelva sus ojos a lo que es verdaderamente importante, que es el bienestar de las personas. Las personas siempre tienen que estar en el centro de todas las iniciativas internacionales. Ahora, vimos en la conferencia que dio posterior a la acción, Trump, que mencionó que él influyó en las elecciones de Honduras. Estamos a las puertas de unas elecciones, como usted lo acaba de decir. Eh, ¿Qué cree que pase? ¿Qué cree si Estados Unidos va a influir de alguna manera en las elecciones en Costa Rica y se va a decantar por algún candidato como lo hizo? Es una posibilidad, lo ha hecho no solamente como presidente, sino también como candidato presidencial. Em, es una posibilidad, pero yo espero que la ciudadanía electoral costarricense también sepa discriminar, sepa valorar, sepa informarse a partir de todo lo que no solamente el Tribunal Supremo de Elecciones, sino también las universidades públicas hemos estado haciendo un esfuerzo importantísimo por poner al servicio de la población información, toda la información necesaria de análisis de planes de gobierno, de las propias candidaturas, para que a partir de un voto informado puedan tomar su decisión. Siempre habrá circunstancias en las que pesen algunos acontecimientos, habrá personas que les genere temor o algún tipo de incertidumbre, pero yo confío mucho en la madurez del electorado costarricense para que sepa discriminar cuáles son las necesidades puntuales y también lo que se espera de los ofrecimientos de las distintas candidaturas presidenciales y cuáles de aquellas son las que más se acercan a lo que este país necesita. Ok, muchas gracias y muchas gracias también a los lectores y suscriptores de La Nación por que van a ver esta entrevista en nación.com. Los invitamos a que sigan la cobertura de todos los acontecimientos del conflicto entre Venezuela y Estados Unidos. Así que muchas gracias y nos vemos. Muchas gracias, doctora. Gracias a usted.